nosotros decimos que si está polarizado, bueno, tenemos dos modos de polarización, ¿verdad? Tenemos el modo ideal, que si el diodo está polarizado directamente, este se comporta como un circuito cerrado. ¿Verdad? Y aquí estoy circulando la corriente a través del diodo, ¿verdad? Y si está polarizado inversamente, ¿verdad? Y sería menos, más, tenemos una corriente de saturación. Maestro, disculpe, ¿tiene la pantalla compartida? Ah, sí, cierto. Antes de que me dijeras, perdón, se me ocurrió, dije, ay, que nunca, no me aparece el marco, es que me fijé que a mí me aparece un marco rojo que es la ventana que estoy compartiendo. Estoy compartiendo en mi pantalla 1, que es la principal, y en la pantalla 2, pues normalmente tengo ahí material de apoyo y aparte tengo pues a ustedes ahí, pues lo estoy viendo participar, ¿no? Aquí está, otra pantalla. Solamente veo tres monitores, bueno, tres cámaras encendidas. Recuerden que esto a mí me ayuda a tener un trato pues, más directo con ustedes. ¿verdad? Me siento un poco más libre de explicar, ¿no? Al tener un trato personal, ¿no? Que no sea tan frío como darle a una computadora, ¿no? Y ver nada más que está la lucecita encendida y poderme hurgar o rascarme libremente. Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, otra vez. Se me pasó, no disculpa. Entonces tenemos el modelo real, ¿no? Que es la ecuación que estuvimos mencionando, ¿no? La ecuación de Shockley. La corriente del diodo es igual a la corriente de saturación o corriente de inversa, de polaridad inversa, por el exponencial de un voltaje del diodo sobre la constante del material del semiconductor por un voltaje debido a la temperatura menos 1, ¿no? Y tiene este comportamiento polarizado directamente, tiene un comportamiento exponencial. Inversamente, pues debido a la exponencial, tiene un valor de 0, ¿verdad? Muy pequeñita, pero pues hay que tener mucho cuidado de no llegar a este nivel, a esta región Zener, donde tenemos que considerar nosotros el pico de voltaje inverso, el PDI, ¿vale? Y de ahí pues partimos a un modelo ideal, ¿no? Si está polarizado directamente, incluso aquí está la polaridad, escribí, aquí me faltó escribir bien el más, está polarizado directamente, de hecho la letra que usan para polarización directa se ponen forward, o sea, hacia adelante, y el reversal es hacia atrás. ¿verdad? Entonces tenemos polarización directa, pues tiene un comportamiento ¿verdad? Del tipo de un interruptor cerrado. ¿verdad? Si está polarizado inversamente, pues tiene el comportamiento de un circuito abierto, ¿no? Donde la corriente de saturación, pues nosotros decimos que es igual a cero, o la corriente del diodo. La corriente del diodo es igual a la corriente de saturación inversa, ¿verdad? Y esa es muy cercana a cero. Entonces podemos decir que este es el modelo ideal, ¿no? ¿Y cuál sería la curva característica de este modelo? La curva característica, pues ya estábamos en cero. Mi regla graduada para poder graficar adecuadamente. Vamos a usar el mismo eje. ¿verdad? Vamos a poner aquí 90 grados para que salga, pues para que salga bonito el dibujo, ¿verdad? A mano alzada, como tengo un pad, que es un pad negro, ¿verdad? No había recurso para comprar un pad con pantalla para poder ver dónde estoy escribiendo. Ok, entonces ya quitamos la reglita. Okay. De hecho, vamos a utilizar la regla. Entonces, cuando está polarizado directamente el diodo, pues va a tener un comportamiento así, que voy a poner encima. Que en 0 grados, bueno, 0 grados en 0, ya entramos al cuadrante positivo, ¿verdad? Al primer cuadrante, el diodo conduce y se comporta como un circuito cerrado y conduce toda la corriente. Si está polarizado inversamente, a ver, pues atinan del cero, ahí está el cero.
está polarizado inversamente, pues ese se va a tener un comportamiento como un circuito abierto. ¿Ya? Va a tener corriente. Entonces, ese es el modelo ideal. Te agarré mosquito. ¿Verdad? Entonces, aquí se comporta como un circuito cerrado. Tenemos corriente. Tenemos un voltaje del diodo igual a 0 volts. Y tenemos una corriente del diodo pues mayor a 0. Cuando está polarizado inversamente, pues, se comporta como un circuito abierto donde tiene una corriente de diodo igual a 0 y pues tiene un voltaje del diodo menor a 0 volts. ¿Vale? Entonces, ese es el modelo ideal, ¿verdad? También vimos el modelo aproximado. ¿Sí vimos el modelo aproximado? Pero pues aquí lo vamos a repasar, porque sí es muy importante. Entonces, aquí nosotros pues vamos a utilizar un modelo, pues vamos a ver un modelo equivalente. Vamos a utilizar equivalente. Entonces, cuando tenemos el análisis del modelo ideal, pues aquí nosotros podemos decir que por ley de Ohm, nosotros podemos calcular la resistencia del diodo. La resistencia a través del diodo, pues es el voltaje que tiene a través del diodo entre la corriente del diodo y nos va a dar una resistencia pues muy pequeña, del orden de los 0 ohms. En cambio, pues nosotros estamos polarizando inversamente, pues tenemos pues un voltaje a través del diodo entre una corriente a través del diodo. Ambos son negativos, ¿verdad? Porque están polarizados inversamente. Entonces, este valor tiende a un valor muy grande, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer un modelo equivalente, ¿sale? Entonces, incluso vimos que aquí un diodo empieza a comportarse o empieza a conducir, pues debe de vencer cierto potencial que se forma en la unión, ¿verdad? Si estamos hablando de silicio, ¿verdad? Ese voltaje es aproximadamente 0.7 volts. Si es de germanio, ese voltaje de polarización directa pues es aproximadamente 0.3 volts. Y si es de arsenuro de galio, pues este voltaje es un poquito mayor a 1 volt. ¿Vale? Entonces tenemos que nosotros polarizar directamente nuestro diodo y ese voltaje pues debe de ser mayor a este que estamos describiendo. Y pues esto nos va a formar un circuito equivalente donde el circuito equivalente va a estar formado. Vamos a recorrernos un poquito. Vamos a mover esa palabra de equivalente. De hecho está muy fea esa letra. Nunca he podido mejorar mi letra. Aquí, circuito. O modelo equivalente. De hecho es un modelo equivalente. Ya sí quedó con letra bonita, ¿verdad? Para que sí. Escribo bien padre, ¿no? Entonces, y escribo con la mano, ¿no? Porque las teclas se presionan con los dedos. Entonces también es escritura a mano. Digital, pero es a mano. Vale, entonces en este modelo nosotros vamos a tener el circuito, ¿verdad? Vamos a tener una fuente de voltaje, ¿verdad? Este va a ser el voltaje a través del diodo, pues este va a depender del tipo de material, ¿verdad? Este es el voltaje, le vamos a designar el dk, ¿verdad? Son estos valores y va a depender del tipo de diodo, ¿vale? Entonces, pues ya vimos que pues el diodo tiene una resistencia interna. Es muy pequeña si está por ser directamente y es muy grande, ¿verdad? Si está polarizado inversamente. Entonces vamos a decir nosotros que tiene una resistencia interna, una resistencia equivalente.
¿verdad? Y después va a tener, pues, el famoso diodo ideal. Este es el diodo ideal. ¿Cuál es el diodo ideal? Pues este de aquí, ¿verdad? Este diodo ideal, pues, si está polarizado directamente, se comporta como un circuito abierto. Si está polarizado inversamente, se comporta como un circuito abierto. Tengo habilitado aquí de forma, si está habilitado, ¿por qué no me...? A ver, no, no me deja ya escribir formas. Ah, bueno. ¿Vale? Entonces, este es el diodo ideal. ¿Vale? Circuito cerrado, si está polarizado directamente, baja resistencia. Si está polarizado inversamente, circuito abierto y una alta resistencia, ¿no? Y este, pues, me va a generar una curva muy aproximada a esta, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar como modelo esta misma imagen, ¿verdad? Y hacer, pues, el circuito equivalente. Vamos a ver. Ya copiamos, vamos a pegarlo aquí. ¿No? Ya, viendo que estamos trabajando con el mismo tipo de curva, vamos a utilizar el mismo. No vamos a cambiarle, vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a generar nosotros? Vamos a utilizar la regla para escribir. Ok, aprovechamos que está a 0 volts. Entonces vamos a ponerlo de color rojo para ver la diferencia. Entonces, cuando está polarizado inversamente, pues se comporta como un circuito abierto, no fluye corriente, ¿verdad? Porque tenemos aquí un diodo ideal. Eh, si está polarizado inversamente, se comporta como un circuito abierto, ¿verdad? Y no conduce corriente, tenemos corriente cero. Entonces, pues se va a mantener el mismo tipo de comportamiento hasta que lleguemos a este voltaje, ¿no? Hasta que lleguemos a este voltaje que tiene esta polaridad. Entonces, pues vamos a llegar al punto, ¿verdad? Y vamos a llegar al nivel de BK. ¿Sí? En este punto tenemos el voltaje. Esto va a depender, voy a bajar un poquito más la regla, va a depender pues del tipo de diodo. Entonces, en ese punto, el diodo va a tener una pendiente. ¿Y quién va a proporcionar la pendiente? Pues el valor que tengamos de resistencia equivalente. Entonces vamos a tener una recta que va a tener una pendiente. Déjenme acomodarla de tal forma que se parezca. Entonces, pues va a tener esta pendiente. ¿Sí? Si se fijan, pues el modelo equivalente, pues va a estar muy cercano al modelo real. ¿Vale? Entonces, pues este es un modelo que pues vamos a estar utilizando continuamente. En dado caso de que pues el valor de la resistencia, de hecho el valor de la resistencia del diodo, ¿verdad? Es muy pequeñita. Vamos a utilizar aquí toda la imagen. Vamos a recordarnos un poquito, ¿verdad? Porque vamos a utilizar el modelo aproximado, ¿verdad? En el modelo aproximado pues también vamos a trabajar con la misma curva para comparar, ¿verdad? Entonces, el modelo aproximado, pues nosotros vamos a despreciar esa resistencia que tiene el diodo, ¿verdad? Entonces, no sé si hicimos ejercicios de calcular esa resistencia, la resistencia estática y la resistencia dinámica, ¿verdad? Entonces, pues era un valor muy pequeñito, muy cercano a cero. De hecho, sí recuerdo haber hecho el ejercicio, ¿verdad? De que teníamos 3 zonas de operación, ¿verdad? Teníamos 3 zonas de operación cuando está polarizado directamente, cuando está polarizado, pues tiene muy baja polarización en directa y muy alta polarización en inversa, en directa. Entonces, cuando está polarizado inversamente, teníamos resistencias del orden de los megaohms o de los kiloohms. Cuando tenía muy poco índice de polarización directa, pues tenía una resistencia en el orden de las centenas de ohms.
Pero ya cuando estaba por eso directamente tenía una resistencia alrededor de los 40 o 30 o 20 ohms, ¿verdad? Si no mal recuerdo. ¿Verdad? Entonces era una resistencia pues bastante pequeña. Entonces para el circuito, ¿cómo se llama? Aproximado que vamos a utilizar, pues vamos a hacer de cuenta, ¿verdad? Que esa resistencia pues, es despreciable, ¿verdad? La podemos despreciar. Decimos, es muy pequeña, ¿no? Me aporta muy poco variación, ¿no? Entonces voy a utilizar lo que se conoce como modelo simplificado. En el modelo simplificado lo que hago, desprecio la resistencia. Entonces en el modelo simplificado, voy a mover esto para acá arriba, para que esté al mismo nivel. Lo que hago en este modelo simplificado, ¿verdad? Aquí lo importante es de que cuando está polarizado directamente, vamos para acá, tiene una resistencia cero. Entonces, cuando está polarizado directamente, pues tiene una resistencia igual a 0 ohms. Y cuando está polarizado inversamente, pues tiene una resistencia a través del diodo, pues muy grande, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, es el modelo que voy a utilizar para el modelo equivalente simplificado, ¿no? Donde, pues, yo voy a seguir teniendo presente, ¿verdad? La fuente de voltaje, ¿verdad? Recuerden que es el voltaje de polarización dependiendo del tipo de diodo, ¿verdad? Y vamos a tener el diodo equivalente, donde yo puedo despreciar, ¿verdad? Despreciar esta resistencia, ¿verdad? Porque cuando está, me interesa trabajar, cuando está por eso directamente, y esa resistencia es cero. Y pues el que esté aquí abierto el switch, pues eso ya me obliga a que estemos trabajando con una resistencia infinita, ¿no? Este es el modelo simplificado y este es el más común que vamos a utilizar, ¿verdad? Cuando estemos haciendo análisis de circuitos con diodos, pues vamos a hacer referencia a este tipo de modelo simplificado o al equivalente ideal, ¿no? De esos dos son los más comunes. Entonces, ¿qué se está generando con este tipo de curva? ¿Verdad? Entonces, pues vamos a provocar que el diodo, cuando está polarizado inversamente, bueno, déjenme colocar este valor en cero para que salga derechita la línea. Cero, cero, no tengo calibrado el instrumento de medición, que es el dedo. Voy a borrar y lo voy a poner de color rojo. Entonces el diodo, mientras esté polarizado inversamente, pues no va a conducir corriente. E incluso si no llega al valor adecuado de el voltaje de polarización del diodo, que es el BK, ¿verdad? Aquí tenemos el valor de polarización en directa del diodo, y esto va a depender del tipo de diodo. El diodo no va a conducir, ¿verdad? Mientras no pasemos de este voltaje, pues no vamos a conducir. Perdón. Vamos a poner aquí. Ahí está. Esperamos que no se mueva. Vamos a 90 grados. Entonces, cuando llegue ese voltaje, la consideración que vamos a tomar es que el diodo comienza a conducir, ¿verdad? Se comporta, pues ya como un circuito cerrado, se comporta como un diodo ideal, ¿verdad? Entonces, pues va a tener, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? En condiciones normales de operación, pues no tenemos mucha variación, ¿verdad? Es muy acertado, ¿verdad? Para cuestiones de análisis de circuitos, utilizar el modelo simplificado, ¿verdad? Aquí vamos a tener un error, ¿verdad? Pero es un error mínimo, un error aceptable de análisis.
¿Vale? Entonces yo lo que quiero, para cuestiones prácticas, ¿verdad? Puedo hacer un análisis rápido. Ya quiero un análisis un poco más detallado, ¿verdad? Puedo utilizar el modelo equivalente, donde pues debo determinar una resistencia equivalente, ¿vale? Entonces son los 4 modelos, ¿verdad? Del diodo que se pueden utilizar. Podemos utilizar el modelo real, pues tenemos que estar pues muy bien capacitados en lo que es física de estado sólido. Tenemos que aplicar esta ecuación, tenemos que tomar en cuenta las temperaturas, tenemos que tomar en cuenta la corriente de saturación, tenemos que por ahí estar midiendo la cantidad de corriente cuando está saturado inversamente, debido a los portadores mayoritarios. Voltaje inverso, pues obliga a circular, ¿verdad? Si utilizamos el modo ideal, pues estamos despreciando el efecto de temperatura, ¿verdad? Esto nos sirve sobre todo para hacer un análisis rápido. Déjeme cerrar un poquito de aplicaciones para tener un mejor dominio del tema. ¿Vale? Entonces, esto nos va a generar variaciones, ¿no? Una variación pues bastante considerable, ¿no? Donde pues la curva real del diodo, pues recuerden que tiene un comportamiento exponencial, ¿verdad? Aquí tiene un crecimiento y pues tenemos bastante diferencia en el modelo real. Pero pues podemos tomar un modelo equivalente, pues nosotros tenemos que tener una resistencia equivalente, una resistencia promedio, ¿no? Tenemos que hacer el cálculo de esa resistencia y pues para poder hacer el modelo adecuado, ¿no? Entonces el más común que vamos a utilizar, ¿verdad? Es en primer grado, y en segundo grado va a ser y se va a especificar en el problema. Vamos a estar especificando en el problema utilizar el modelo ideal. Y normalmente van a decir, considere el voltaje PK de elementos como 0.7 o simplemente van a decir un diodo de silicio, un diodo de germanio. Ya cuando hagan referencia al material, pues vamos a hacer referencia que vamos a utilizar el modelo simplificado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ay, es que sus audífonos calan. Me voy a quitar los lentes. Aunque no vea. Bueno, de lejos. No voy a hacer cerquita así. Ok. No, mejor si lo pongo. No veo. No veo. Oh, ya estoy viejo. Ok, preguntas, jóvenes. Bueno. Entonces, por ahí ya subí una actividad, ¿no? Donde van ustedes a investigar lo que es el tiempo de recuperación inversa y lo que es el efecto capacitivo del diodo. ¿Quieres actualizar esa tarea? Los demás compañeros que no encienden su cámara, ¿qué pasó? Profe, estoy teniendo desde hace rato problemas con la red y cuando enciendo la cámara se distorsiona un poco más la voz. Pues sí, es que el video consume mucho ancho de banda, la verdad, son mucho Lo escucho de vez en cuando como medio cortado, sí. pero es debido a mi internet. Pues es que ese servicio no es la velocidad, es el servicio. Estas empresas, pues sí, la verdad, siempre va a estar el problema, ¿no? De que su infraestructura, pues no crece. Crecen los usuarios, pero no crece la infraestructura. Ya crece o la hacen crecer cuando están presentando estos problemas y ya nos quejamos. Pero pues a ellos les interesa cobrar, ¿verdad? Entonces, no es... Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el tiempo de recuperación inversa, ¿verdad? Entonces, todos los fabricantes, ¿verdad? Van a especificar en su hoja de datos de los dispositivos, ¿verdad? Este tiempo está especificado, o sea, es obligatorio. Porque el diodo cuando pasa de un tiempo, cuando pasa del estado de conducción directa a inversa, casi lo hace de forma instantánea, ¿no? Pues le dejas de suministrar energía, ¿verdad? Los electrones, pues, no almacenan energía, ¿verdad? Simplemente, pues,
transforman, ¿no? Entonces dejan de estar en estado de excitación, ¿verdad? Y regresan a sus niveles de energía correspondientes, ¿no? Entonces, prácticamente, si un diodo pasa de estar conduciendo, ¿verdad?, a no conducir, ¿verdad?, lo hace de forma instantánea casi, ¿no? Pero cuando está polarizado inversamente, ¿verdad?, en el estado de polarización indirecta, ya vimos, ¿verdad?, incluso mostramos pues la gran cantidad de electrones del material tipo N que está avanzando al material tipo P, porque tienen un estado de energía bastante grande, pero la pierden y pues deja de conducir, ¿no? Entonces ya vamos a estar ahí nosotros polarizando inversamente en nuestro diodo, ¿verdad? Entonces, se establece una situación de polarización inversa, ¿verdad? Y pues también nos gustaría que pasara de lo ideal es de que instantáneamente pasa de polarización directa a inversa. No lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos al polarizar el diodo inversamente, pues generamos que la región de agotamiento se haga más grande, ¿verdad? Al hacer más grande esta región de agotamiento y al polarizar directamente, pues tiene un tiempo en donde va a existir la recombinación otra vez de estos elementos, ¿no? En lo cual, pues los electrones van a ocupar los huecos porque ya se fueron a un estado de energía bastante grande, ¿verdad? Y hay un tiempo de recuperación, y así se le llama tiempo de recuperación inversa, ¿no? Y el tipo de curva que se maneja es esta que les voy a colocar, ¿no? Es lo que me gusta de en el pizarrón físico. Híjole, estas curvas. Soy malo para dibujar, ¿no? No tenemos los instrumentos adecuados. Ya vieron, ¿no? Y aquí escribo bonito, ¿eh? Créanme. Aquí en esta pizarra escribo bonito. Imagínense en el presencial, no, jóvenes. Empiezo mi pizarrón en la parte superior izquierda y en el mismo renglón termino en la parte inferior derecha. Me voy en diagonal, escribo en diagonal, ¿no? Y no una letra muy horrible, más horrible que esta. Entonces, por eso este tipo de, de modelo donde estamos utilizando medios electrónicos, pues, la verdad me ha ayudado bastante a mí, ¿no? Sobre todo a presentar el material, ¿verdad? Entonces, es el tipo de curva que vamos a presentar nosotros, ¿verdad? El diodo permanece en estado de cortocircuito, ¿verdad?, en una corriente inversa, en este punto, perdón, en este punto. Está aquí en condiciones de cortocircuito, ¿verdad? Y en este punto de tiempo, pues hace el cambio, ¿no? Encendido apagado. O sea, dejo de suministrar la energía, lo dejo de polarizar, y aquí empiezo a contar el tiempo. Entonces aquí el diodo pasa de corriente directa, ¿verdad? Aquí el diodo está conduciendo en una corriente de diodo, pues que es mayor a cero, y paso a una corriente de polarización inversa, que es la corriente de saturación, que es muy cercana a cero, ¿verdad? Entonces, esto hablando, tenemos la unión, que tenemos el material tipo P, tipo N, y lo que generamos cuando está polarizado inversamente, generamos una brecha. Entonces, ionizamos el material. Entonces, aquí en el material tipo P, ¿verdad?, los huecos pues, se llenan de electrones, ¿verdad? Entonces ioniza negativamente, generamos iones negativos. Y acá pues generamos iones positivos, porque los electrones que estaban aquí se fueron al otro lado, ¿verdad? Se fueron a Estados Unidos a trabajar, pero se fueron al material tipo P a trabajar. Y esta brecha se crece, ¿vale? Y esto ya es en caso de polarización inversa. Aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo, ¿verdad? Entonces, cuando volvemos a regresar a polarizar directamente, cuando ponemos positivo y aquí negativo, vamos a polarizar de forma directa, pues va a existir, hay un tiempo de recuperación. Entonces, donde los materiales, aquí los huecos que tengo, ¿verdad?,
van a recombinarse, entonces tienen que vencer esta fecha, entonces hay un tiempo de recombinación o descombinación de esta. La brecha tiene que disminuir y pues hay un tiempo, ¿no? Entonces, aquí es donde ponen, pues está definido este tiempo de TS, ¿verdad? Que se le conoce como tiempo de almacenamiento, así. Es donde pues está esta recombinación, ¿no? Entonces, pues esto es obligatorio, ¿verdad? Todos los diodos lo tienen, el fabricante especifica de cuánto es este tiempo. Entonces, el fabricante especifica en su hoja de datos este tiempo de recuperación, ¿vale? Entonces ya cuando pasa ese tiempo, pues así empieza la recombinación, ¿verdad? Los huecos y los electrones empiezan a fluir por el voltaje y pues viene este tiempo de transición, ¿no? Tenemos el tiempo TT, ¿vale? Entonces en el tiempo o en el intervalo de transición, ¿verdad? Ahí la corriente se reduce, ¿verdad? Empieza a pasar de valores negativos, ¿verdad? Empieza a crecer, empieza a existir empieza a acelerarse la recombinación y aquí el diodo comienza a conducir, y aquí ya sube, vámonos, la corriente nominal, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? La respuesta deseada es de que aquí no luego corriente cero, no, pues tenemos corriente negativa, y aparte pues tenemos un tiempo de recuperación. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? El diodo pues pasa de no conducir a no conducir, de no conducir a conducir, ¿no? Y pues hay aplicaciones en las cuales nosotros necesitamos que este tiempo sea lo más pequeño, sobre todo para dispositivos de comunicaciones, ¿no? Aquellos, pues, aquellos que están trabajando con altas frecuencias. Y hay diodos diseñados de tal forma que simplemente eliminan el material tipo N, lo quitan y meten un material conductor, en este caso pues puede ser el aluminio, ¿verdad? Y este pues puede formar de la función del material tipo N, ¿verdad? Entonces el tiempo de respuesta, ¿verdad? El tiempo de transición se reduce y esto es lo que hace el tiempo, el tipo de diodo que se llama diodo, Schottky, no, el diodo Schottky, se me fue, Schottky, así se llama el diodo, tipo de diodo, Schottky, ¿verdad? Entonces, pues es un diodo que pues quita un material, ¿verdad? Y agrega un metal, ¿verdad? Para suplir la función del material tipo N, ¿no? Para generar esta recombinación, ¿vale? Entonces, esto pues reduce el tiempo, ¿verdad? Reduce, pues si nosotros hacemos esto y quitamos esto, pues disminuimos el tiempo, ¿verdad? De almacenamiento, ¿verdad? Y obviamente, pues el tiempo de transición también se recortaría, ¿no? Entonces, aquí lo que hace el material, pues simplemente reduce considerablemente. Y estamos hablando de, híjole, los tiempos de muy pequeños, estamos hablando de los microsegundos hasta los picosegundos. Entonces son tiempos de recuperación inversa muy pequeños. Pero para altas frecuencias, pues sí es necesario. Es necesario que este tiempo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se me fue? Me fue la idea. El tiempo de recuperación, es que se me quedó la letra T de transición. Entonces el tiempo de recuperación inversa, pues es un factor muy importante a considerar en la aplicación de los diodos semiconductores, ¿no? Entonces, como experiencia personal a mí y a unos compañeros, cuando éramos estudiantes, pues en una materia nos dejaron diseñar pues, un transmisor de radio FM, ¿verdad? Y pues utilizamos nosotros diodos normales,
y no podíamos nosotros generar la frecuencia deseada para transmitir la señal que estábamos nosotros transmitiendo por un micrófono. Entonces no funcionaba. Entonces, hasta que pues ya nos involucramos más. De hecho, yo fui que anduve ahí de necio. Ya los compañeros se habían dado por muertos. Y dicen, ya vamos a repetir. Dije, no, yo no puedo repetir. Yo sí tengo que pasar porque no me queda de otra. Entonces, pues pedí apoyo del mismo maestro. De hecho, ella ahorita es coordinadora es la coordinadora de la carrera de electromecánica, la maestra Emma, ¿verdad? Entonces le pedí apoyo a ella y me dijo, es que pues, busca el tipo adecuado de diodo, ¿verdad? Entonces, estás utilizando un diodo semiconductor de silicio, ¿verdad? Y fíjate mucho en el tiempo de respuesta, ¿verdad? Cuando está polarizado inversamente, ¿no? Entonces, me puse a verificar y ya fui a buscar ahí aquí, la electrónica aquí. ¿Tienes diodos Shokti? Sí, ¿de cuál quieres? No, pues este, no tenemos. Y ese no, tampoco, ¿no? Pues dame el que tengas, pues tengo de si te sirve. Ok, dame ese. Y le puse el que me dio. Yo iba hasta con la hojita de datos, o sea, porque pues investigando en internet, pues había varios modelos. Pero ya ese cuate, pues es el que tenía, ¿no? O sea, él checó ahí su base de datos y vio que tenía ese equivalente y con ese funcionó. Ese diodo funcionó, ¿no? Entonces es muy importante en los parámetros a considerar en el diseño, pues el tiempo de recuperación cuando está polarizado inversamente, ¿no? Entonces, ¿qué razón? Déjenme checar. Ok, todavía tenemos una hora. Bueno, aproximadamente, recuerden que vamos a tomar un pequeño tiempo para poder hacer la transición de... Ok. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una hoja de datos de un fabricante. Normalmente el uso que le damos a este tipo de información es para verificar la distribución, ¿verdad? De los pines, para ver dónde va conectado cada patita, ¿no? Entonces, pero hay más características que debemos de estar revisando, ¿no? Entonces, pues aquí nosotros podemos ver características pues muy importantes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿de cuáles datos pueden verificar, observar? Está en inglés, ¿no? La B es de break, de ruptura, break voltage. ¿Y eso a qué le suena? El voltaje de ruptura. ¿A qué le suena? Pamela Yareli, ¿a qué suena? ¿O qué información te proporciona? El voltaje de ruptura. ¿A Ajá. qué me suena? Sí. Pues no es como no sé. Entonces recuerden, a ver, la compañera Josema, no, perdón. perdón. El compañero José Mariano. ¿Qué pues, profe? No, No, eso... te pedí disculpas. No, no se preocupe. Eso del break voltage me suena como a como que le cortan la corriente. O sea, no hay energía que le pueda circular. Recuerden que break también se conoce como ruptura. ¿Dónde mencionamos el voltaje de ruptura? Hacemos referencia a la zona Zener, ¿verdad? La zona Zener, ¿dónde se presenta? En la zona, se puede decir en la zona de, ¿cómo había dicho? Polarización. Ajá, de polarización inversa. Era Muy la bien. zona mínima, ¿no? Bueno, la Máxima. máxima, perdón. Recuerden que ese voltaje inverso llegamos a un punto máximo, ¿verdad? Y el diodo pues va a conducir inversamente, ¿verdad? Que son condiciones no deseadas. Es esta, miren, aquí.
tenemos un pico de voltaje inverso. En inglés también a mí se me olvidó mencionarlo, pero normalmente le ponen aquí break voltage, voltaje de ruptura. Entonces, en este punto, el diodo, pues en lugar de comportarse como un circuito abierto, ¿verdad? Que es el uso normal, pues entra en la zona de avalancha, ¿verdad? Va a generar el efecto contrario, va a empezar a conducir corriente, pero en sentido inverso, ¿no? Entonces va a tener un voltaje inverso, va a tener una corriente inversa, ¿verdad? Y va a conducir de forma inversa, ¿verdad? Entonces es muy importante este factor en el diseño o selección del diodo. Porque si vamos a trabajar a voltajes mayores al que el fabricante nos está indicando aquí, ¿verdad? Entonces, aquí pone como mínimo, ¿no? O sea, nosotros lo vamos a manejar a voltajes mayores a pues lo vamos a mandar a la región de ruptura. ¿Sí? Entonces, lo vamos a obligar a conducir. Entonces, es lo que nos dice aquí. Si el voltaje del diodo llega a ser menor a menos 125 volts, ¿verdad? Pues el diodo se va a comportar como un cortocircuito, ¿verdad? Un circuito cerrado y va a conducir corriente de forma inversa, ¿no? Si está polarizado inversamente, menos más, ¿vale? Y va a estar conduciendo esta corriente, aproximadamente, ¿verdad? La corriente ya, si sigue el voltaje pues va. Entonces, de hecho, ese es el límite. Este que se está poniendo aquí es el límite, ¿no? Entonces, ya trabajar estos voltajes inversos, pues vas a trabajar mucho en la región centro, ¿no? ¿Vale? Entonces, es de los más importantes. ¿Vale? ¿Qué otro vemos ahí? De hecho, están sombreados, ¿no? Tenemos el punto B, por ejemplo. Aquí en el punto B, pues podemos ver todos los intervalos de operación de temperatura del dispositivo, ¿no? Entonces ahí dice que al intervalo de temperatura de almacenamiento es desde menos 65 grados hasta 200 grados centígrados. Entonces, que lo tengan ahí guardados. ¿Alguien almacena sus cosas a menos 65 grados centígrados? ¿Alguien? ¿Tiene un refrigerador ahí para guardar su Yo no, profe. computadora o sus dispositivos? Ahí, compañero, a ver. Él dice que tiene un refrigerador. No, le digo que yo no. Yo no No, tengo. pues nadie. Nadie. Entonces, pero pues puede llegar a presentar esa temperatura, ¿no? Entonces, normalmente nosotros almacenamos estos dispositivos pues, en lugares comunes, en nuestra casa, temperaturas alrededor de los 20 grados centígrados, no temperaturas bajo cero. Nadie guarda sus cosas en su refrigerador, en el congelador, ¿verdad? Nada más el agüita. Pero nunca van a guardar sus equipos o sus elementos que utilizan para su proyecto en el refrigerador, ¿no? ¿Dónde lo almacenan más? En el carro, ¿verdad? Ahí se les deja en el carro. Entonces, si lo dejan en la cajuela, pues puede llegar hasta, no sé, una temperatura promedio de 50 grados centígrados, ¿no? Si lo dejan en el panel ahí, donde le da el sol todo el día, pues puede llegar a alcanzar temperaturas de 70 a 80 grados centígrados, ¿no? Entonces, pues nunca llegamos nadie le prende fuego, ¿verdad? Directamente a sus dispositivos, ¿no? Entonces, pero se puede presentar. Luego ahí dice temperatura máxima de operación, ¿ya? Entonces, nosotros podemos trabajar con el diodo aquí en la unión hasta una temperatura máxima de 175 grados. Arriba de esa temperatura, pues obviamente ya 175 grados es muy alta temperatura, vamos a estar afectando nuestro dispositivo, ¿verdad? Va a conducir más corriente, ¿verdad? Va a tener una zona de ruptura mayor, ¿verdad? Pero va a estar conduciendo más corriente, ¿verdad? Y pues se va a calentar más. Y en las uniones, o sea, en los cables, en estos los conductores, pues podemos tener nosotros una temperatura mucho mayor, ¿no?
Ok, entonces aquí tiene disipación, también es de los factores muy importantes, la energía que está disipando. Si nosotros hacemos consumir más potencia que la que nos dice el fabricante, el dispositivo se va a dañar, se va a quemar. Y aparte, pues nosotros tenemos un factor de reducción de esa potencia, o sea, qué tan rápido se va a enfriar o qué tan rápido se va a calentar, ¿no? Entonces, pues se va a enfriar o se va a calentar, ¿verdad? Cada 3.3 miliwatts, pues va a cambiar la temperatura, ¿verdad? Ok, tenemos aquí los voltajes nominales hasta 100 volts, ¿verdad? Tenemos una corriente promedio en corriente alterna, ¿verdad? De 200 miliamperes, una corriente en corriente directa de 500 miliamperes, ¿verdad? Y una corriente pico hasta 600 miliamperes. Entonces, no quiere decir que siempre vamos a estar trabajando a 600 miliamperes. O sea, puede llegar a soportar los 600 miliamperes, pero por un tiempo pequeño, ¿verdad? Incluso aquí me lo menciona, mira. Entonces, vamos a trabajar esta corriente pico, ¿verdad? Pero con un tiempo máximo de 1 segundo. Y puede alcanzar hasta 1 amper, ¿verdad? Hasta 1 segundo. Ya además de ese tiempo, pues vamos a entrar a puntos de potencia máxima y lo podemos dañar, ¿verdad? Y puede aguantar hasta 4 amperes, pero chequen el tiempo. ¿Qué tiempo es? 1 millonésima de segundo. No son milésimas, son millonésimas. Son microsegundos, ¿vale? Entonces son características que deben de estar revisando constantemente en el diseño y en la elaboración de sus prácticas y proyectos. No lo hacen. Y por eso, pues sus prácticas, proyectos, no funcionan adecuadamente. ¿Por qué? Porque no considero yo estos parámetros, ¿no? Entonces el fabricante, pues ya se me perdió el cursor. ¿Dónde está? Ah, aquí está. ¿Verdad? Entonces el fabricante, pues les proporciona la información necesaria para que ustedes desarrollen y apliquen adecuadamente este dispositivo, ¿no? Entonces, pues ya aquí está aplicada lo que es el modelo real de su dispositivo. ¿No? Y ven aquí, pues, condiciones máximos y mínimos, ¿no? Voltaje mínimo, si se fijan, este diodo se puede polarizar, ¿verdad? A estos voltajes. Es un diodo de silicio, ¿verdad? Vamos a ver, por ahí no menciona. No vi. Ah, mira, ¿qué dice? Diodo de silicio, ¿verdad? Entonces, el voltaje en posición directa pues, está alrededor de los 0.6 a los 0.8. El promedio será 0.7, ¿vale? Y pues aquí son diferentes niveles de corriente, ¿verdad? Entonces, si se fijan, los típicos son 10 miliamperes, entonces estamos hablando del promedio de 0.7, ¿verdad? Entonces, la corriente en inversa. Entonces, cuando está el diodo polarizado inversamente, podemos tener 500 nanoamperes. O sea, es una corriente muy pequeñita. Estamos hablando de milésima, de millonésima, ¿no? Por 10 a la menos 9. Y chequen el voltaje de polaridad inversa. Voltaje la R es de reversal, que es inverso. Entonces estamos polarizando inversamente en el estudio con 20 volts. Y la temperatura de prueba son 125 grados centígrados. Están tomando una consideración de temperatura bastante elevada, por eso tenemos pues, una corriente pues bastante grande, ¿verdad? De polaridad inversa, y aún así sigue siendo pequeñita, ¿verdad? Después estamos aumentando el voltaje. Si aumentamos el voltaje, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Qué pasa? Pues va a aumentar. Aumentamos el voltaje inverso, va a aumentar la corriente de saturación inversa. Y chequen, están polarizándolo inversamente con 100 volts. Están llegando al límite, no llegaron al punto de ruptura. Porque si llegan al punto de ruptura va a conducir inversamente, ¿no? Entonces están polarizándolo con 100 volts y están obteniendo una corriente de 1 microamper. Son corrientes grandes de polarización inversa. Estamos hablando de una millonésima, ¿verdad? Prácticamente son como 200 veces esta corriente, ¿vale?
Y aquí ya pues ya están polarizando todavía de forma inversa, pero ya le bajaron la temperatura. Chequen, están con 125, están con 25 grados. Incluso voy a tener una corriente muy pequeña, pero acá tengo 1500 nanoamperes a 125 grados centígrados, y acá tengo 0.2 nanoamperes pues, a 25 grados centígrados. Aquí entonces el fabricante nos está corroborando lo que hemos estado mencionando. Pues cuando un diodo, el efecto de temperatura que tiene en el diodo, ¿verdad? La temperatura hace que se generen más portadores libres, ¿verdad? Más electrones, y esto va a aumentar la corriente. ¿Sí? Y esos son valores típicos, ¿no? Es la corriente que va a estar circulando 0.2 nanoamperes, ¿no? Es una corriente muy pequeñita, de hecho serían 200 picoamperes. Es muy poquita, ¿no? Y aquí estamos hablando de voltaje de ruptura, el break voltage. Aquí también lo que les comentaba, el efecto capacitivo, ¿verdad? Que tienen los diodos. Tiene una capacitancia de 5 picofaradios, ¿verdad? A una frecuencia de 1 megahertz, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si yo estoy trabajando a frecuencias de este tipo, ¿verdad? Pues el diodo se va a estar comportando pues como un diodo. Si aumentamos la frecuencia, ¿verdad? En el orden de los gigahertz, pues el diodo pues no va a reaccionar, va a comportarse como un cortocircuito por el efecto capacitivo que tiene. ¿Vale? Aquí lo que acabamos de mencionar, el tiempo de recuperación inversa requiere de 3 microsegundos para pasar de polarización inversa a polarización directa, ¿verdad? Entonces, es un tiempo bastante grande si estamos hablando de velocidades de procesamiento de altas frecuencias. Estamos hablando del orden de los gigahertz o terahertz, ¿no? Bueno, de gigahertz. Entonces, pues para frecuencias mayores a 10 megahertz, pues este dispositivo no funcionaría adecuadamente, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Oh, entonces por eso es muy importante estar revisando constantemente la hoja de datos pues, de los dispositivos electrónicos que estamos utilizando. Debe ser una práctica común. Háganlo, porque si no, van a fallar en sus proyectos, ¿verdad? Conmigo yo realmente sí hago la aplicación, ¿verdad? Los llevo a que hagan la aplicación de esto. A desarrollar en su proyecto, pues, un dispositivo que va a llevar a cabo tal función, ¿verdad? Y es uso obligatorio de este tipo de información para el desarrollo de su proyecto, ¿verdad? Entonces, por aquí déjeme checar una pregunta. Profe, yo solo encontré en inglés. Obviamente, no van a encontrar la información en español, ¿no? Eso sí. Por eso llevan sus cursos de inglés. Toda esta información técnica, la mayor parte de los fabricantes, pues son extranjeros y la información normalmente la van a encontrar en chino y en inglés, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que estar nosotros constantemente trabajando con un lenguaje técnico en inglés, ¿no? Por eso, mucha bibliografía, si no es que toda, ¿verdad? Hace referencia a nomenclatura con letras en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, les mencionaba anteriormente, la F es de forward, hacia adelante, la R de reversal, hacia atrás, ¿no? Entonces, es común estar utilizando el lenguaje inglés, ¿no? Toda la información técnica la vas a encontrar en inglés, así es que si no masticas el inglés, cómprate unos chincles de English, ¿no? Y no necesariamente tienes que dominarlo, ¿no? Aunque lo hables así como nuestro expresidente, no hay problema. El chiste es entender el concepto y aplicarlo, ¿no? Puedes decir infrastructure, y pues tú puedes entender que estamos hablando de infraestructura, ¿verdad? Pero puedes pronunciar infrastructure y no hay problema, ¿no? Entonces, el objetivo es de que tú entiendas y también te des a conocer.
Y créanme, yo he tenido el problema del idioma, ¿verdad? He trabajado con personas que con el inglés nos defendemos y hablamos en inglés, pues, hello, how are you? I'm fine, very good, nice to meet you, where is the bathroom, ¿no? Entonces, algo. Pero habla con un chino, habla con un ruso, ¿verdad? Entonces, ahí está la barrera del idioma. Entonces, pues yo tengo una forma muy, ligera de ser, o sea, soy relajado, soy, alegre, por así decirlo, ¿no? Soy serio, pero soy alegre en ciertos aspectos. Entonces, hay una anécdota donde estaba trabajando yo con personal ruso, éramos ingenieros, de Rusia, son rusos. Entonces, ellos iban por parte del fabricante de un generador, eléctrico. Entonces, ellos estaban realizando sus pruebas. Yo estaba como ingeniero de supervisión de puesta en servicio del área de instrumentación, y pues había un tablero, ¿verdad?, de comunicación de los instrumentos del generador hacia el sistema de control, hacia el PLC de control de la subestación. Entonces ellos realizaban sus pruebas, desconectaban los cables de los instrumentos y los conectaban a como se les, no sé, la verdad, Dios les daba entendimiento, ¿no? Entonces, estábamos nosotros verificando ahí el sistema de control, verificando las temperaturas, eran los medidores de temperatura, y pues no nos daban lecturas adecuadas. Entonces, teníamos aquí que checar la programación. La programación está adecuada, está bien, y ya íbamos a este tablero, y pues, de acuerdo a la ingeniería, los cables estaban cambiados, ¿verdad? Y yo iba y me aventaba unas broncotas con los rusos. Si de por sí los rusos, hablando normal, gritan, todavía gritando, parece que traen pistola en la boca. Entonces, iba con el plano, y yo les decía, aquí, niet raboten bomba, niet, davai, 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 ¿no? Davai significa vamos, 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 niet significa no, raboten significa, niet raboten significaba no trabaja, ¿no? Entonces, esas eran las palabras que normalmente yo utilizaba para expresarme con ellos, y ellos utilizaban mucho la palabra sabaca, que significa perro, hacia mí. Entonces, son muy ofensivos esos cuates, pero nosotros somos más ofensivos, obviamente. Entonces, me echaba muchos pleitos técnicos con ellos, pero con plano en mano. Entonces, la forma de entendernos era con un plano, con una ingeniería, ¿no? Con una especificación, con una hoja de datos. Entonces iba con el plano y les decía que esto no se tenía que hacer, decían niet, niet, y les daba la explicación de que no cambiaran, que no cambiaran las terminales. Y ya después decían, davai, davai, davai. Me daban el avión, pero lo hacía, ¿no? Ya después empezaron a corregir. De repente se les olvidaba uno que otro, y dice, no problema, no problema. ¿No? O sea, no hay problema, yo soy mexicano, no me hables en inglés. Entonces, nos entendíamos. Incluso había mucho personal técnico que pensaban que yo hablaba ruso. Entonces, hubo un cumpleaños de un rusito de ellos. Fue un cumpleaños de un mexicano porque llevaban mariachis, y los rusos les cantaron las mañanitas en ruso. Y yo me puse a medio cantar las mañanitas en ruso, y la forma de que yo estaba cantando las mañanitas, pues sonaba que era ruso. Y se acerca uno de los gerentes administrativos, que estaba chavo, la verdad estaba muy joven este cuate, y me dice, ¿tú sabes hablar ruso? Digo, no. No, oye, pero estás cantando, no, oye, también que cuando estás hablando con ellos, yo pensaba que hablabas ruso. No, lamentablemente no, hablábamos el mismo idioma, ¿verdad? Aquí el compañero pues se le complica el inglés, pero existe información técnica que debemos de conocer, ¿verdad? Y técnicamente el lenguaje, por la normalización o por la estandarización, es el mismo, ¿verdad? Entonces, no les debe de dar problema hablar técnicamente, ¿verdad? Y de hecho es muy importante expresarse de una forma técnica, porque en cualquier idioma se pueden entender, ¿no? Y con los chinos es algo similar, ¿no? Ahora, ahí sí está el chino entenderse, pero con la información técnica, ¿verdad? Pues
no hay a dónde hacerse, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se formen se formen profesionalmente y hablen en un campo técnico, ¿vale? Ok, entonces, pues, es muy importante conocer los tipos de diodos, ¿verdad? No los vamos a colocar todos, ¿verdad? Nada más hacer mención de que, pues, la mayor parte física que vende el diodo, por ejemplo, aquí la mayor parte que vende este diodo, pues simplemente es un encapsulado, ¿no? Si nosotros hablamos de dónde está la unión, pues la unión prácticamente sería déjame ver dónde está el lápiz, un pequeño puntito, así, ¿verdad? Y estoy hablando de una cosa muy grande. Entonces, si se ven, la mayor parte, ¿verdad?, del material del dispositivo es aislamiento, ¿verdad? Es protección, protección contra el calor, ayuda a proteger contra el medio ambiente, ayuda a proteger, pues, a los golpes, a las vibraciones, ayuda a disipar la energía, ¿verdad? Porque la energía que está generando, pues la manda al exterior. Obviamente la temperatura del exterior le va a afectar, ¿verdad? Y aparte refuerza el contacto de este conductor, pues con la unión. Aquí en la unión, en este punto tenemos la unión PN, ¿no? Aquí está el semiconductor, ¿no? Entonces, pues tiene muchas funciones. Entonces, eso pues va a ayudar, pues, a la aplicación de estos dispositivos. Entonces, pues esto va a depender también mucho del tipo de diodo que estemos o que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces va a ser el tipo de encapsulado y la aplicación que le vamos a dar, ¿no? Y aquí vimos la forma típica, donde el diodo, pues, va a tener una indicación de cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Normalmente van a poner ellos una muesca, una línea, un punto para determinar el cátodo y el ánodo, ¿verdad? Incluso hay algunos que ponen aquí el símbolo del diodo, para determinar, pues, las terminales, ¿vale? Y pues también va a depender del tipo de montaje. Entonces aquí tenemos estos dos, son de montaje superficial, ¿verdad? Los dos. Pero el tipo de encapsulado es un poco diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor por espacios, por tamaños, por funcionalidad. Imagínense que su teléfono todavía tenga de estos dispositivos, de estos diodos. No, pues va a ser de esos diodos tamaño, pues, tamaño teléfono de casa, ¿no? ¿No? Entonces, imagínate las pantalletas. No, no, entonces por eso, pues es el tipo diferente, ¿verdad?, de diodos. Este puede ser de diodo de potencia. De hecho, es se ven del mismo tamaño, pero esos son más grandes, ¿verdad? Tiene mayor zona porque de contacto por la corriente que está conduciendo, ¿verdad? Se fijan aquí, el conductor es más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a pasar demasiada corriente en este punto. Entonces, en este punto de conexión, que son los contactos, pues la corriente que está pasando, pues es muy grande, ¿no? Una corriente demasiado grande. Pues el tipo de dispositivo de montaje superficial, pues provoca, pues sí, es una laminita muy pequeñita, ¿verdad? Pero pues auxilia, ¿verdad?, la disposición la verdad nunca los he visto yo, y la verdad físicamente ni sé cómo sea. Nada más por imágenes, y son muy limitadas, pero realmente no los he visto. Estos sí los hemos utilizado. De hecho, está un poquito más para acá, así, más bonito. No está el hoyo ahí al aire, ¿no? Entonces, este tipo de diodo es un diodo de potencia por el tipo de encapsulado, porque tiene una parte metálica que ayuda a atornillarse a un disipador de calor, ¿verdad? Entonces, este es un radiador, ¿verdad?, de calor. Normalmente está de aluminio. Y dice, son los que se ponen en las pastillas de la luz. No, ese es un diodo. Los diodos se parecen mucho a eso, ¿no? A un fusible. Y de hecho el tipo de construcción es muy similar a un fusible. Pero este tipo de diodos, la verdad, no. Se parecen mucho a lo que están en un diodo LED. Pero no es no es un fusible. Se parece mucho a un fusible, pero no lo es, ¿vale?
Entonces los fusibles, de hecho, tienen ese tipo de construcción de que delgadito, grueso, delgadito, grueso, delgadito, grueso. ¿Para qué? Para que cuando tenemos una sobrecorriente, pues normalmente por la zona más delgada, ¿verdad? Se funda y abra el circuito y proteja para sobrecorrientes, ¿no? Se parece mucho, pero no es un fusible, ¿verdad? Por eso digo, no los he visto. Esto sí, eso los hemos usado. Estos también, diodos de potencia, tienen un tornillito para atornillarse en una base, ¿verdad? Donde va a conducir, va a estar disipando y conduciendo, pues, un tipo de corriente, pues, bastante grande, ¿no? Y aparte, pues, la aplicación, la base normalmente tiene una rosca para poder atornillar. También lo hemos utilizado, ¿verdad? Estas aquí se colocan los tornillos, pues para colocar en un disipador, ¿verdad? Este disipador, pues también ayuda a enfriar, ¿verdad? El calor que está generando, ¿no? Ayuda a bajarlo. Y si le metemos ahí un aire forzado, un ventiladorcito, pues mucho más rápido. Y pues también lo he visto, ¿no? Esto lo utilizan normalmente en cargadores de baterías, ¿verdad? Entonces, pues son normalmente es una cerámica, ¿verdad? Y sirve como aislamiento, pero también ayuda a disipar, a difundir el calor alrededor de estas membranas, ¿verdad? Entonces, por la gran corriente que está circulando, aumentan la sección, ¿verdad? De la unión tipo P y tipo N, ¿no? Entonces, prácticamente dentro tienen una pastilla tipo así, pues más grande. ¿Por qué? Por la corriente que está circulando a través de su dispositivo. Incluso estos diodos tienen un sistema de refrigeración. Déjenme ver si todavía tengo por ahí a la mano, como se alcanza a apreciar unas aplicaciones. A ver así rapidito. No sé qué era. Está el piso de excitación. No, no. A ver si por ahí. Ahí estoy yo. Ahí también estoy yo. Ahí está mi negro. Algo parecido. Ahí están los filmeños. No sabía nada. No sé qué presumen que son muy buenos, la verdad. La, estaban en un proceso de certificación ustedes. Como la carrera, está en proceso de certificación, ¿verdad? Entonces, hay unos que se creen que el prestigio de la escuela va a formar al ingeniero, ¿no? La escuela no te da. Aquí está. Bueno, esa es una central. No sé si les hemos mostrado esta imagen, ya se las presenté. ¿No les he enseñado ese tipo de imágenes? No, bueno. No, maestro. Esta es una planta de generación que está entre Tepic, en el límite de Tepic, de Nayarit con Jalisco. Se llama La Yesca, ¿verdad? Entonces son 2 unidades de generación de 300 megawatts, 300 millones de watts. Entonces, aquí, todo esto que está de color, tiene que ver el tamaño del generador, nada más, en comparación con la persona. Todo este es un generador eléctrico. Se llama piso de excitación porque aquí está el sistema de excitación, son esos equipos. Entonces, aquí llega energía, ¿verdad? Se está utilizando la energía que se está generando, sale por esa tubería de color naranja. Aquí sale la energía del generador. Parte de esa energía se manda a un transformador, ¿verdad? Para los servicios propios de la unidad del generador, y se manda a otro transformador que es para el sistema de excitación. La función del sistema de excitación es generar voltaje en corriente directa
para generar unos electroimanes que van a estar girando, que la turbina hace girar y el estator pues es el conductor que se ve sometido a un campo magnético y se genera corriente eléctrica. Y acá están las oficinas donde está el aire acondicionado, todos nos íbamos allá a platicar con los ingenieros de CFE para estar frescos, aunque tienen aire acondicionado. Entonces, aquí llegan a este tablero de medición, son tableros de medición, y ya la energía pues sale de la planta y se va hacia los transformadores y van a la subestación y de ahí la mandan a los centros de carga. Pero aquí lo importante, miren, chequen, esto que está aquí arriba, es un sistema de enfriamiento. ¿Para qué? Para unos semiconductores que están ahí, son unos tiristores. Los tiristores, pues, son un tipo especial de dispositivos semiconductores de 3 terminales que tienen la función de rectificar. Ahí tenemos un rectificador. Llega la corriente alterna, ¿verdad? De ese transformador, llegan aquí a ese tablero, aquí tenemos todo este tablero, pues un rectificador, ahí adentro no tengo imágenes, la verdad, de esto, y las perdí, hay mucha información, ¿verdad? Pero les dije que, miren, chequen, tiene un sistema de enfriamiento exclusivo para enfriar a esos dispositivos, ¿no? ¿Por qué? Por la corriente, y son muy parecidos a este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es mucha corriente que está circulando, genera mucho calor y no se enfría, y de veras es como un aire acondicionado, ¿verdad? Es aire superposado, tiene ahí un sistema de refrigeración. Y el aire que sale por detrás de ese tablero, ya cuando se enfriaron, bueno, cuando se enfrió esto, sale caliente, ¿verdad? ¿Qué dice? Son los que se ponen en las pastillas. No, es otro. Entonces, pues, estamos hablando de diodos de potencia. Diodos de potencia porque manejan mucha corriente, ¿no? La potencia máxima se va al orden de los watts, ¿verdad? No miliwatts, sino watts o decenas o centenas de watts, ¿no? Es mucha energía que se está disipando, ¿no? Que se está enfriando. ¿Ok? Entonces, son diferentes tipos de encapsulados, ¿no? Y a veces el encapsulado nos va a ayudar a definir el tipo de diodo. Incluso los diodos de silicio o los diodos Schottky no tienen un encapsulado como vidrioso, semitransparente. Otros tienen metálico, ¿no? Para ayudar a la disipación del calor, ¿no? Por la potencia que están manejando. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Bien? Entonces, pues esos son los diodos no comunes dicen como rectificadores de potencia. ¿Ok? Hay un diodo especial, ¿verdad? Que se conoce como diodo Zener. Que hace uso mucho de esta región que hemos estado hablando constantemente. ¿Cuál es la región? Pues la región de avalancha, la región Zener, la región de ruptura, ¿verdad? Entonces hacen uso de esa región para pues la aplicación de ese tipo de diodos, así se llama diodos Zener. Entonces, estos diodos tienen la característica de cuando están polarizados inversamente, pues llegan al voltaje de pico inverso y pues su voltaje a través del diodo es constante, ¿verdad? No cambia. A diferentes niveles de corriente, pues su voltaje es constante. Idealmente es constante. Tiene pequeñas variaciones como podemos ver en la imagen. Tenemos una pequeña diferencia. Entonces, entre mayor sea la corriente, pues va a tener una separación. Pero en condiciones normales de operación, podemos decir que mantiene un voltaje pues, relativamente constante, ¿no? Entonces, el diodo Zener, ¿verdad? Tiene una simbología y de hecho este diodo se utiliza con una simbología diferente al diodo normal, ¿verdad? Donde siempre va a estar polarizado de forma inversa. Ay, esta última rayita me salió algo chueco. En donde pues nosotros lo vamos a polarizar de forma
inversa. ¿Verdad? Nosotros, uso convencional del diodo, ¿verdad? Es polarizarlo directamente. Un diodo polarizado directamente, pues, de esta forma. El diodo Zener, ¿verdad? Pues lo vamos a polarizar inversamente. Este es un diodo Zener, ¿verdad? Va a tener un voltaje de Zener y va a tener una corriente Zener. Incluso la potencia que va a tener, la potencia Zener va a ser igual a la corriente por el voltaje que tiene. ¿Verdad? Entonces, pues aquí tenemos la corriente del diodo convencional, que se polariza directamente. El diodo Zener, pues se va a comportar, o lo vamos a polarizar de forma inversa, y se va a comportar como un regulador de voltaje. ¿Vale? Entonces, son las características importantes del diodo Zener. Pero al que sea el uso común de polarizarlo directamente, el diodo Zener pues se sigue comportando como un diodo, ¿verdad? Entonces el diodo Zener, cuando lo polarizamos directamente, pues se comporta como un diodo rectificador, como un diodo normal. Lo tenemos aquí en la curva. Entonces aquí estamos hablando, en este punto, como polarización directa. ¿Qué quiere decir? Pues cuando lo polarizamos directamente, como debe de ser el diodo, pues se va a comportar dependiendo del material, ¿verdad? Recuerden que tenemos los modelos simplificado, modelo aproximado. Entonces, se va a comportar como un diodo dependiendo del material, como una fuente de voltaje, con una resistencia, ¿no? Si está por ser directamente, pues esta resistencia se hace pequeñita y nos vamos al modelo pues, aproximado, ¿verdad? Que es el que les acabo de comentar, acabamos de platicar hace unos momentos, ¿no? Que es el modelo simplificado. Vamos a utilizar el modelo equivalente, ¿verdad? Ya quitan el diodo ideal. Damos por entendido que si está polarizado directamente es un circuito cerrado, si está polarizado inversamente es un circuito abierto. Por eso quitaron aquí nada más el diodo ideal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros el modelo equivalente y el modelo simplificado, ¿no? Entonces cuando está polarizado directamente se comporta como un diodo normal. Pero cuando lo polarizamos inversamente, ¿verdad? Cuando tenemos un bajo voltaje de polarización inversa, pues tiene corriente muy pequeña, llegamos a un voltaje Zener, ¿verdad? Y la corriente va a aumentar y va a conducir el voltaje de forma inversa y va a tener un voltaje constante, ¿no? Entonces, cuando está polarizado inversamente, el diodo Zener pues se va a comportar como un voltaje regulado, ¿verdad? Y eso va a depender del diseño, ¿verdad? De este diodo Zener. Normalmente los valores típicos de voltaje Zener, pues comprenden valores desde 3 volts, bueno, vamos a poner desde 2 volts hasta, no sé, yo los más que he manejado, pues son 15 volts, de voltaje Zener. Y en un voltaje de pico inverso, pues algo pequeño, ¿verdad? Para cuestiones de electrónica. Yo soy ingeniero de electrónica y normalmente en aplicaciones de electrónica los hemos utilizado, ¿no? Y pues obviamente debemos también ver nosotros las características importantes, ¿verdad? De este diodo. ¿Cuáles son aquellas? Pues son voltajes Zener nominal, ¿verdad? Son una corriente nominal, la impedancia, la resistencia estática, la corriente inversa, el voltaje pico inverso o el voltaje nominal, la temperatura, el tiempo de recuperación inversa, etcétera, ¿no? Entonces son las mismas características que tenemos que revisar. ¿Cómo afecta la temperatura de este diodo? Ok, ya vimos los diodos. ¿Cómo afecta la temperatura? Pues vamos a provocar que el diodo aumente su corriente. Vamos a provocar que la corriente inversa aumente. Y vamos a provocar que la región Zener aumente. Entonces, si aumenta la temperatura de un diodo Zener, pues vamos a provocar que pues el voltaje tal cual está diseñado varíe, ¿verdad? Cambie y ya no sea el adecuado por el cual lo estamos utilizando, ¿vale? Este diodo lo vamos a ver más adelante a detalle, vamos a ver circuitos, cuáles son las características importantes de este tipo de dispositivo. Permítanme un minuto, déjenme por aquí
son avisos. Ah, no, son los mismos de aquí del chat. No hay problema. ¿Vale? Ok. Entonces, el diodo Zener, pues, es muy importante, ¿no? Lo vamos a ver más adelante a detalle. ¿Cuáles son las ecuaciones características? ¿Cuál es el valor de la resistencia? Un circuito típico, vamos a verlo aquí rápidamente. Un circuito típico del diodo Zener es que vamos a tener un voltaje de alimentación. ¿Tá? La S de source, de fuente. Vamos a tener nosotros una resistencia en serie. ¿Tá? Y vamos a tener nuestro diodo polarizado inversamente, nuestro diodo Zener. Lo vamos a poner al revés de un diodo normal, ¿no? Y lo vamos a poner positivo y aquí el negativo. Entonces, a través de este diodo vamos a tener nosotros un voltaje Zener, ¿verdad? Con esta polaridad, más o menos, ¿ok? Lo vamos nosotros a poner en un punto de operación con la resistencia que tenga en serie. Es muy importante este valor de resistencia porque me va a determinar cuál es el voltaje, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? Vamos a determinar el punto mínimo, ¿verdad?, de corriente para poder operar este diodo. Y pues también va a determinar pues cuál es la corriente máxima, ¿verdad? Porque podemos estar trabajando con la potencia máxima del diodo Zener. Y esta la aumentamos, se puede dañar, ¿no? Entonces, este valor es muy importante. Y vamos a ver este circuito típico. ¿Cuál es el valor máximo? De hecho, aquí a este le vamos a conectar una carga, ¿verdad? En este punto, le vamos a conectar una carga y las cargas las vamos a representar con resistencias. Y la L es de load, de carga. Y pues existe, ¿verdad? Dependiendo de la carga que vamos a alimentar, ¿verdad? Pues va a ser una relación estrecha, ¿verdad?, de estos dos valores para determinar los parámetros de operación del diodo Zener, ¿verdad? Normalmente queremos hacer aplicación de diodo Zener y nos vamos directamente a un diagrama que encontramos en internet. Es muy importante analizar, hacer un análisis del circuito. Y yo normalmente en los proyectos, o las prácticas que pido, pues pido los cálculos, ¿verdad? Los cálculos realizados. ¿Vale, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Yo nada más una, profe. Entonces, en el circuito, en este donde está todo, ahora sí que inverso, ¿la corriente también va hacia el lado contrario? No, la corriente siempre va a fluir de un potencial mayor a un potencial menor. Siempre. Es el uso convencional que le damos al flujo de corriente, ¿verdad? Entonces, recuerda que el diodo Zener va a conducir corriente en el sentido contrario, ¿verdad? Cuando está polarizado inversamente, ¿de dónde va a conducir la corriente? De más a menos, ¿verdad? Si te fijas, la corriente está en el sentido contrario de la flecha del diodo Zener, ¿verdad? Cuando está polarizado inversamente. Cuando está polarizado directamente, la corriente del diodo Zener va en el sentido de la flecha. Y siempre va de un potencial mayor a un potencial menor. Siempre va de más al menos. Acá es lo mismo. Si te fijas, el diodo Zener pues ya está al revés. Entonces la corriente va a fluir al revés. No quiere decir que la corriente va a estar hasta acá. No, 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 no. Es el objetivo. El objetivo del diodo Zener es operarlo inversamente, ¿verdad? Simplemente lo cambio de posición en el circuito y aún así la corriente va a estar circulando en ese sentido. De un potencial mayor, de un positivo al negativo. Entonces la corriente, cuando pasa a través de un elemento, polariza a ese elemento. ¿Qué quiere decir? Pues le pone una polaridad. Le pone como positivo por donde entra y negativo por donde sale. Entonces la corriente polariza este como positivo por donde entra y este negativo por donde sale. Y si te fijas, yo aquí voy a estar leyendo un voltaje positivo, porque el punto de referencia, aquí la referencia, ¿verdad?, es positiva. Y el punto común, ¿verdad?, es el negativo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, el diodo Zener, aunque lo esté utilizando al revés, pues eso obliga a que la corriente que circula a través de él va a estar al contrario, ¿verdad? Pero pues me va a mantener condiciones de operación
adecuadas. El sentido de flujo de la corriente de un potencial mayor a un potencial menor. Si te fijas, déjame borrar todo esto que estorba. Todo está aquí. El diodo Zener, si no alcanza los parámetros adecuados de operación, vamos a ponerle hasta de aquí hasta aquí. El diodo Zener se comporta como un circuito abierto. Aquí se polariza directamente y aquí se polariza inversamente. Entonces, es aquí en este punto hasta llegar a esta región. Si te fijas, cuando empieza a llegar a esta región, el diodo Zener empieza a conducir en forma inversa y su voltaje es constante. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Lo vamos a ver más a detalle más adelante, ¿no? Cuando veamos circuitos del diodo Zener, ¿no? Aquí siempre estamos mencionando que el diodo Zener hace uso exclusivo de esa región Zener, ¿vale? ¿Para qué? Para que funcione como regulador de voltaje. Y esta es las aplicaciones más comunes del diodo Zener. Mantener el voltaje a través de él constante. ¿Quiénes ayudan a mantener ese voltaje o ajustar ese voltaje? Pues esta relación de resistencia en serie y esta resistencia de carga. ¿Vale? Ok, jóvenes, aquí le dejamos. En la próxima clase vamos a continuar con lo que son los diodos emisores de luz. Vamos a verlos así de forma general. Aquí nos vamos a poner a detalle de cómo se genera la luz y cuál es la longitud de onda. No, nos vamos a poner a valores típicos de voltaje porque vamos a hacer análisis de un circuito. Y lo que nos interesa a nosotros es el voltaje cuando está polarizado directamente, que es este punto de operación, aquí, este punto de polarización directa. ¿Verdad? Entonces, estamos interesados más en este voltaje. Ya la longitud de onda va a depender pues, del tipo de material, o la luz que va a emitir, pues va a ser del tipo de material que se utiliza para poder fabricar ese diodo. ¿Vale? Entonces, así como ejemplo, para el color rojo se utiliza un diodo de arseniuro de galio con impurezas de fósforo para dar el color rojo. Y es el que tiene menor voltaje de polarización indirecta. El que tiene mayor voltaje de polarización directa es el color azul. Y pues es una mezcla de galio con nitrógeno, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase del lunes, ¿verdad? Tenemos el lunes clase. ¿Vale? Entonces, yo creo que en el transcurso del día de hoy o mañana voy a poner más actividad, en donde, pues, va a haber una presentación. Voy a hacer que hagan una presentación de cómo se produce la luz, así a detalle. Yo lo voy a mencionar así general, pero ustedes a detalle van a mencionar cómo se producen los fotones en un diodo emisor de luz. ¿Vale? Y estaría bonito ahí que pusieran una animación. Yo voy a buscar una, así como en el YouTube, ¿verdad? Pero vamos a hablar más que nada del punto de los diodos, pues en vez de liberar la energía en forma de calor, pues la liberan en forma de fotones, de luz visible, ¿verdad? O luz invisible, porque también hay el espectro infrarrojo o ultravioleta, ¿verdad? Que ya están en extremos fuera de nuestro espectro de luz visible, ¿verdad? Nuestros ojos detectan ciertas longitudes de onda o frecuencias de esta luz y por eso vemos los colores, ¿verdad? Entonces hay colores que están fuera de este espectro, tienen muy altas frecuencias, ¿verdad? O bajas frecuencias y no los podemos ver, ¿verdad? Ok, jóvenes, entonces, pues continuamos un poco más en la próxima clase del lunes, ¿no? Con lo que son los diodos emisores de luz, y ya vamos a empezar a hacer análisis, ahora sí, análisis de circuitos con diodos, donde pues primeramente vamos a hacer el análisis con el modelo real, ¿verdad? Pero para el modelo real, pues vamos a hacer uso de lo que es una recta de carga, ¿verdad? Si tiene ahí chance, pues vean un repasito de lo que son las rectas, ¿verdad? Y ya posiblemente pues vamos a pasar a la aplicación del modelo equivalente, el modelo simplificado, ¿no? Para tomar esas consideraciones dentro de un circuito. ¿Vale? Ok, jóvenes. Nos vemos el lunes y que tengan buen fin de semana. Igualmente, maestro. Hasta lunes. Hasta luego. Si van a comer, provecho.
Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profe, disculpe, A ver, ahí vas. A ver, dime. tengo una duda respecto a cómo vamos a subir la actividad de hoy. Es que tenía duda en eso nada más. ¿Cómo la vamos a poner? ¿Es En del video? ¿Cómo? Ah, no, es de la No, en la actividad de... investigación. Ah, no, pues nada más sube tu archivo, tu trabajo Sí, que pero hayas realizado. en el nombre, bueno, es que ya que corresponde al tema 2, ¿le vamos a poner así o solamente tarea 1? No, te haré un tema 2. De hecho, Tema 2, tarea 1. no, de hecho, puedes ponerle tarea 1, no hay problema. Ah, Yo ok. acá tengo la referencia de que pues ya es el tema 2, Ah, porque me va a aparecer en la actividad correspondiente. No hay problema. De hecho, ah, pues sí puedo poner ahí como referencia, pero yo lo que me interesa es la tarea. Y yo tengo la referencia de cuál tarea es. sí. Ah, ok, muchas gracias. Nos vemos. Ándale. Hasta luego.